Hola mi gente querida de YouTube, ¿cómo están? Aquí los saluda Agustín Taboada en este nuevo video. En este nuevo video súper importante porque vamos a hablar de un tema que nunca habíamos hablado en este canal y es justamente cómo conocer a una persona. ¿Y qué significa cómo conocer a una persona? Significa justamente cuáles son aquellas preguntas, cuál es aquella información que a vos te conviene saber en un primer momento cuando estás conociendo a alguien y que en el futuro quieres formalizar con una persona. Porque recordemos, lo más importante antes de formalizar algo siempre es conocer a alguien. Entonces en este video te voy a dar justamente herramientas, preguntas, más que nada la pregunta es una herramienta importantísima que te va a permitir conocer mejor a las personas que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque cuando mejor conoces a esa persona, mejor va a ser la información que vos vas a tener para tomar una decisión mucho más sabia. Y te aseguro que muchos de los problemas que experimentamos después en relaciones de pareja se debe a que justamente no hemos tenido esta información disponible que te voy a dar ahora para poder usarla a nuestro favor. Así que muy bien, y así más preámbulos, vamos a comenzar y aquí vas a poder ver que hay básicamente tres letras que significa pasado, presente y futuro. ¿Qué significa esto? Significa que lo que a vos te importa conocer de una persona cuando la estás conociendo, siempre recordando que la regla va a ser primero conocer y después formalizar. Lo que más te importa a vos al momento de conocer a alguien es saber justamente estas tres variables. Conocer lo máximo que se pueda de una persona, no en una primera cita, no en una primera charla, sino en varios encuentros, pero te importa saber mucho sobre estos tres elementos. ¿Por qué? Porque a la medida que vos conoces más sobre su pasado, presente y futuro, mejor vas a poder vos determinar si hay compatibilidad para luego, en el futuro, llegar a formalizar algo, si es que realmente se da la compatibilidad. Y de entrada quiero decirte que una pregunta muy poco valiosa es preguntar a una persona con cuántas personas se ha acostado. Así que te les recomiendo que esa te la saques de la lista porque en realidad no te aporta ningún tipo de información relevante. Sobre el pasado de una persona, ¿qué te puede interesar saber? Y esto es súper valioso. Te importa saber justamente cómo es su ámbito familiar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el ámbito familiar puede dificultar después que vos estés en pareja con esa persona. Así que es muy importante conocer justamente cómo es la persona que vos estás conociendo dentro del ámbito de la familia. Es muy importante cómo se relaciona. Por ejemplo, con quién tiene más afinidad, con su papá, con su mamá, con su hermano. Por ejemplo, algo que me gusta mucho preguntar, no en un primer encuentro porque es como muy invasivo, pero algo que me gusta mucho indagar es con qué persona dentro de tu familia tienes mayor contención emocional. Es una pregunta fundamental. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta a esa pregunta, por ejemplo, te va a permitir saber a dónde no te conviene interrumpir la relación dentro de la familia, porque muchas veces nuestros comportamientos hacen que la otra persona se termine alejando de las cosas que para la otra persona son importantes y valiosas, y eso no hay que tocar nunca de la vida de la otra persona, porque muchas veces eso va a ayudar a que la relación que tenga con vos sea mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no sos una persona que está interrumpiendo sus ámbitos personales valiosos. Entonces, conocer sobre su ámbito familiar, cómo se relaciona, si tiene más afinidad con su papá, con su mamá, con sus hermanos, si tiene hermanos, si tiene padres, si tiene madres, son preguntas realmente súper importantes porque te va a permitir justamente conocer a la persona. No te digo que hacer estas preguntas vayas a hacerlo como si fuera un interrogatorio, porque no es hacer un interrogatorio, son preguntas que deberían estar en la medida que va avanzando el diálogo de forma natural, pero tenerlas ahí a tu mano para poder indagar. Otra cosa que te importa saber es justamente el tema de las parejas. Si esa persona ha tenido pareja, no te importa saber con cuánto se ha acostado él o ella, eso no te da información de nada. Vos te puedes haber acostado con cantidad de personas y eso no habla tampoco nada de vos. El que hayas experimentado sexo con otras personas muy poco dice de vos. Prefiero que le preguntes a esa persona justamente si ha tenido una relación de pareja larga, cuánto ha durado, por qué han terminado, qué ha pasado. Preguntarle la opinión de esa persona que tienes enfrente, ¿qué crees que esa relación que ha pasado, qué crees que le ha faltado? Porque mucho de eso también te va a permitir saber cómo es esa persona dentro de una relación de pareja, desde su punto de vista, por supuesto. Otra cosa que también es súper importante es el tema de sus emociones. Pero hablamos siempre en el pasado. Una pregunta que a mí me encanta y siempre la hago en forma de chiste o de forma medio cómica para que no suene tan directa, y es el tema de: che, ¿cómo sos cuando estás enojado? Y siempre me gusta poner esta pequeña trampita en el lenguaje que dice: ¿sos de arrojar y romper las cosas? Lo digo en forma de broma, obviamente, pero porque quiero que la otra persona se sienta cómoda hablando de esas cosas conmigo. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Cuando preguntarle a esa persona, ¿cómo es cuando está enojada? Para que vos sepas cómo se comporta. Por ejemplo,
Y cuando estás triste, ¿qué sueles hacer? Son preguntas muy valiosas. Porque no para juzgar a la otra persona, porque recién la estás conociendo. No tienes por qué decidir si eso está bien o está mal. Vos después definirás si quieres estar con una persona que tenga determinados tipos de características. Pero te dejes escuchar. Que la otra persona también se sienta escuchada. Y también te debes saber justamente cómo es cuando está triste, cómo lidia con la tristeza. Hay gente que por ejemplo se siente triste y se va, no sé, a tomar alcohol. O se siente triste y se pone a comer comidas. O se pone a ver Netflix. O no sé. Ahí las respuestas pueden ser diversas, pero es importante saber eso. Otra pregunta que también es súper importante, que casi nadie pregunta, es con respecto a las parejas, es justamente la disponibilidad emocional. Que no es lo mismo que hablar de emociones. Hablar de emociones, estamos hablando de cómo manejas las emociones. Pero la disponibilidad emocional se refiere a la capacidad que tiene la otra persona de dar espacio a alguien nuevo en su vida. Y esto mucho lo vas a determinar preguntando hace cuánto ha terminado con su expareja. Si te dice que esa persona tiene una relación de 5 años, de 10, de 15, de 20 y ha terminado esa relación hace un mes, te aseguro que la disponibilidad es 0. ¿Por qué 0? Aunque te diga que está de 10. Es mentira. Porque no superas una relación tan larga en un mes de duelo. Es imposible. Como mínimo, serían 6 meses, 8, un año. Pero es muy importante. Porque si no hay disponibilidad, si la disponibilidad emocional es 0, básicamente vos vas a ser solamente el reemplazo de la otra persona. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Vos te aseguro que no quieres estar en el segundo lugar de nadie. Vos quieres que te den la prioridad que vos te mereces. ¿Y qué prioridad te mereces? De vos ser también elegido en primer lugar por esa persona. No como el clavo que saca el otro clavo que ya se ha ido. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Una aclaración antes de ir con las demás preguntas. Ten en cuenta cuando vos hagas estas preguntas, es muy probable que la otra persona te quiera responder con la misma pregunta. Entonces también estas preguntas es una invitación a que vos te conozcas a vos. Porque también tienes que saber qué responder cuando esa persona te pregunta a vos: che, ¿vos cómo has terminado con tu relación de pareja? Che, ¿vos estás disponible emocionalmente? Porque siempre viene ahí una contrapregunta. Cuando la pregunta es buena, naturalmente la otra persona también quiere saber lo mismo. Así que ten en cuenta eso. Con respecto a sus presentes, ¿qué te importa saber? Sus valores. Decirle esto. Si le preguntas sobre sus valores, yo siempre hago esto. Te hago una pregunta complicada, difícil. Dejas una pausa y le preguntas: ¿qué es lo más importante para vos en tu vida? ¿O qué valoras mucho en tu vida? O no sé, a ver si me podías dar un orden de prioridad. ¿Qué es lo más importante para vos en tu vida? Eso es muy importante, es una pregunta súper fundamental. Porque no es lo mismo que alguien te diga que lo más importante para él es el trabajo o para ella es la familia. ¿Por qué? Porque esto después puede generar algún tipo de choque. ¿Por qué? Porque no vas a entender a la otra persona. En cambio, si vos sabes de antemano que, por ejemplo, vos valoras mucho el trabajo y la otra persona valora mucho la familia, ten en cuenta que esa persona siempre va a elegir primero la familia antes que el trabajo, y eso puede generar después un cruce en no entender por qué la otra persona está priorizando aquello y no lo que yo valoro. Entonces es muy importante comunicarse. Aquí no solamente es importante que la otra persona te diga qué valoras, sino también saber qué valoras vos. ¿Para qué? Para justamente puedan ver, luego de medir la compatibilidad, para ver si realmente se puede dar que formalicen algo. Súper valioso. Una cosa que me importa saber también al momento de decir, del momento presente, es, obviamente, ¿qué tiempo tienes disponible? Preguntas súper valiosas. ¿Por qué el tiempo disponible? Porque si vos quieres construir con alguien, si tu tipo de relación que vos quieres depende del tiempo disponible, obvio que te importa saber justamente el tiempo disponible de otra persona para crear algo con vos. Por ejemplo, voy a un ejemplo súper típico. Si tu idea al final es tener una relación de pareja monogámica, donde hay exclusividad sexual, donde hay acuerdos, es muy importante que para llegar ahí tengamos tiempo disponible. Si tu objetivo, por ejemplo, es una relación totalmente abierta, sin exclusividad sexual, pero que si quieres construir con otra persona, todo lo que implique construir requiere que también tengas tiempo disponible para hacerlo. Muy importante. Otra cosa que me importa saber el momento presente es justamente qué significa el sexo para vos. ¿Qué significa el sexo? ¿Qué significa la pareja para vos? ¿Por qué? Porque aquí vas a poder justamente saber la compatibilidad. Porque si para vos, vamos a suponer que hay dos personas, hay dos personitas, A y B.
Si para el sexo significa un acto tan especial de muchísima intimidad que solamente lo harías con una persona que vos realmente quieres, y para B, el sexo es solamente un acto sexual que lo puedo hacer con cualquiera, independientemente si quiero o no esa persona, va a haber mucho choque. Puede haber choque. Ahí obviamente con acuerdo se puede más o menos llegar, pero la valoración de que cada uno tenga del sexo es muy fundamental. Porque en este caso, ve que para él capaz, o para él o para ella, que el sexo capaz puede ser algo como más momentáneo, que no tiene capaz que tanta importancia con quién, va a tener que ser un poquito más paciente para entrar en ese terreno en A, porque en el A puro puedes justamente estar yendo en contra de lo que esa persona significa sexo. Otra cosa importante, ¿qué significa para vos la pareja? Aquí los conceptos, a ver, no creo que me malentiendas, aquí la idea no es que la otra persona encaje en todo con vos. Si cuando más cosas en común tengan, qué bueno, pero naturalmente eso no pasa. No va a pasar que tengas todo en común. Puedes tener la mayoría de cosas en común. Aquí lo importante es que sean compatibles. ¿Y que sean compatibles qué significa? Que ante sus diferencias puedan andar. Porque si sus diferencias son tantas que justamente no permite que los engranajes encajen, no va a poder rotar. Imagínate esto como un engranaje. La compatibilidad se mide cuando los engranajes encajan en las diferencias. Si ante mis diferencias y tus diferencias podemos rotar los engranajes, giramos y andamos. Funciona. Pero si las diferencias son tantas justamente que chocan, no nos conviene formalizar con esa persona. Entonces, esto quiero justamente que vos tengas este análisis, esta capacidad mental de poder justamente hacer todo este análisis. Obviamente, son preguntas que no lo vas a hacer, como siempre digo, toda esta información no la vas a obtener en un mes. Vas a transitar un proceso capaz que de 2 o 3 meses. Yo te digo que de 2 o 3 meses antes de formalizar es un tiempo ideal. Si puede ser 6 meses, muchísimo mejor antes de formalizar. Vos lo vas viendo, pero siempre te doy estas herramientas. Con respecto al futuro, ¿qué preguntas me gusta hacer una persona? ¿Cuáles son tus proyectos laborales? Si tu proyecto laboral significa ir a vivir en otro país y yo vivir en este, ya no compatibilizamos, ya no se puede ver relación de pareja. Porque a distancia, es algo que vos estés cómodo con la distancia, bienvenido sea, pero fuera de ese contexto no. Son cosas que van a chocar, entonces los proyectos tienen que verse. Recuerden que la pareja es una construcción, es un acuerdo, es una negociación constante. Entonces, tenemos que ir viendo si justamente nos conviene estar juntos. ¿Para qué? Para que se ahorren tiempo. Otra cosa que también puede chocar. A y B. ¿Quieren tener hijos? Si ambos dicen que no, genial. Si ambos dicen que sí, perfecto. Ahora, si uno dice que sí y el otro que no, ya hay un conflicto. ¿Por qué? Porque no va a poderse construir nada. Naturalmente porque justamente los objetivos son diferentes. Salvo que alguno quiera ceder a la petición del otro y decida, puedo elegir tenerlos, vamos a suponer, o puedo elegir no tenerlos. Tener en cuenta eso. ¿Cómo te ves a vos en tu futuro? Son preguntas súper fundamentales. Preguntar a la otra persona, ¿cuáles son tus proyectos laborales? O sea, ¿cómo te ves a futuro? ¿Trabajando en qué? ¿Cuántas horas? Estas son cosas muy importantes porque más allá de que esto realmente, más allá de que los proyectos laborales de otra persona se cumplan o no, a vos realmente lo que te importa, además de saber qué planea para su vida, es que sea una persona también que tenga planes, que quiera hacer algo. Porque naturalmente las personas que justamente viven en la inmediatez, naturalmente no consiguen cosas que valgan la pena. Entonces es muy importante en eso. ¿Qué capacidad tiene la persona que estás conociendo para proyectar a largo plazo, para ir por eso y para alcanzar justamente lo que se propone? Y ahí te voy a poner otro tip muy importante que te quiero aquí marcar con rojo. Algunas cosas adicionales que tienes que observar en la otra persona. ¿Qué capacidad tiene para cumplir sus promesas? ¿Esto es lo que lo vas a ver justamente? ¿Qué capacidad tiene para cumplir su palabra? Esto también lo vas a ver en el tiempo que lo vayas conociendo. Muy importante. ¿Qué tan impulsivo o impulsiva es? ¿Qué es impulsividad? ¿Cómo lo definimos? Impulsividad significa justamente esa tendencia a no ver las consecuencias de sus actos. Las personas impulsivas tienden a ser infieles, porque son las personas que pueden darse un permitido de algo sin medir las consecuencias. O sea, el impulsivo no es que no ve las consecuencias, las ve tarde.
o en ese momento puede tranquilamente ignorarlas. Entonces es muy importante eso. Una pregunta que también es un poco incómoda, pero que a la larga estaría bueno que lo hagas, pueden siempre, estas preguntas yo las hago a todas las hago. ¿Cómo las hago? Variando el tono de la conversación. Por eso estamos hablando, me gusta siempre poner este juego en introducción. Vamos a hacer un juego de preguntas. Vos me preguntas una y yo te pregunto otra. Entonces ese jueguito de preguntas te puede servir. Otra cosa que me gusta preguntar es, che, ¿alguna vez vos has sido infiel? ¿Por qué has sido infiel? ¿Te ha gustado? ¿Lo has disfrutado? ¿O te arrepientes? Eso es muy importante. Preguntarle de manera directa. Y es muy importante que si preguntas a alguien que si ha sido infiel, le preguntes con tu seguridad. O sea, con la seguridad de, ¿alguna vez vos has sido infiel? Aquí te podría mentir tranquilamente y decirte, no he sido cuando capaz que sí. Pero la seguridad de tu pregunta va a marcar mucho. ¿Por qué? Porque ya estás aclarando, sobre todo, de que a vos no te gusta esto. Y ahí está bueno que si él te dice que no, que sí, decirle, yo odio que me sean infiel. Si es que realmente llega a ser así. Entonces, esto solamente es un pequeño pantallazo sobre las preguntas que deberías hacer. Esto, te puedo dar 1.000.000 de preguntas más, porque las interacciones vuelan. Pero estas preguntas que las hagas, realmente van a servir muchísimo para conocer a la otra persona. Sobre todo estas últimas 4. Porque estas últimas 4 son comportamientos. Aquí solamente hay palabras, pero aquí hay acciones. Y al fin y al cabo de todo, lo que más va a sumar van a ser las acciones. Y una pregunta que te quiero revelar para el final ya de este video es, con respecto al presente, por supuesto, ¿cómo es que esa persona ama? ¿Cómo es que a esa persona le gusta que lo amen? Y obviamente cuando hagas estas 2 preguntas, es importante que vos también tengas las respuestas a estas 2 preguntas. Porque esto es algo que también determina si van a funcionar o no. Muy valioso. Así que muy bien, gente, si quieres hacer este video, como siempre te pido que te suscribas, te actives la campana de notificaciones, de un buen me gusta el video. Aquí abajo puedes contratar también mis servicios personalizados, sesiones, talleres, etcétera. Puedes consultarlo en mi página web. Y bueno, nos vemos en la próxima. Como siempre te deseo lo mejor, una buena semana y chao.